Vamos a estar en Salmo 110. Salmo 110. Entonces, por favor, abren sus Biblias en Salmo 110. Cuando lo tenga, por favor, digan amén. Salmo 110. Amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde tu seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tenemos el privilegio de abrirla y entenderla porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Queremos glorificar tu nombre. Queremos someter nuestra práctica, nuestras emociones y actitudes hacia tu palabra. Ayúdanos para poner al costado lo que tenemos que poner al costado y enfocarnos en tu grandeza. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Señor, y ayúdanos para gozarnos de quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Salmo 110. Hoy veremos el salmo más citado en el Nuevo Testamento, el Salmo 110. Y es conocido el mayor salmo mesiánico que era extremadamente importante para la iglesia primitiva. Entonces debería ser importante para nosotros. Es citado más de 27 veces, directa o indirectamente, en el Nuevo Testamento. Y este salmo se refiere únicamente a Jesucristo. A Jesucristo, el Mesías que Israel esperaba, el hijo de David y Abraham, el Mesías. Y veremos este salmo porque quiero que la iglesia entienda y sea cambiados por Cristo. Porque Dios ha establecido a Cristo como nuestro único Salvador. Solamente hay uno. Y se llama Jesucristo. Porque algunos creyentes y la mayoría del mundo que creen en Dios piensa que el amor de Dios los salvará aparte de Cristo. ¡Qué tontería! Porque el amor de Dios se expresa en Cristo, en esa cruz. Escuchamos cosas como Dios no castigará al pecador por toda la eternidad. Sí lo va a hacer, ojo. Oh, mis buenas obras van a superar mis malas obras. Mentira. Y después dicen, entonces voy al cielo, porque mis buenas obras superan mis malas obras. Mira, si tú no querías pasar con Dios en este mundo, en esta vida, no quieres pasar con Él en la vida eterna. Y eso es la realidad. Hermanos y visitantes, solo hay una manera de estar bien con Dios, y es poniendo completamente tu confianza en el Salvador que Él proveyó. Y eso significa que no puedes salvarte a ti mismo. No puedes aceptar a Dios según tus términos. Y eso es un detalle bien fuerte. Tus buenas obras nunca serán lo suficientemente buenas, que sigues siendo un enemigo de Dios porque has fallado a abrazar su justicia en Cristo. Y abrazaste tu propio camino. Y déjame decirte, eso nunca termina bien. Nunca termina bien. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre el Mesías. Veamos qué dice este texto, Salmo 110, sobre nuestro Salvador. Y vamos a ver si su comprensión y relación personal con Cristo se alinea con la forma que la Biblia lo describe, o tu conocimiento y relación con Cristo se basa en una cáscara que formaste en tu cabeza. Un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el primer punto que vamos a tocar, el reino de Cristo, versículo 1 al 3. El reino de Cristo, versículo 1 al 3, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hemos visto que Dios es soberano sobre todas las cosas la semana pasada.
Y como su creación, estamos llamados a adorarle y obedecerle. Pero ¿cuál es la fuerza que impulsa la adoración y la obediencia hacia Él? Es la bondad, amor y justicia de Dios que se expresa en la cruz de Cristo. El Salmo empieza diciendo, el Señor dice a mi Señor. Algunas traducciones dice, Jehová dice a mi Señor. Yo creo que la Reina Valera lo dice de esa forma. Primero hay que identificar quién está hablando. Y lo dice acá. El Salmo da autoridad al rey. Es el título de 110 en mi Biblia. Y dice Salmo de David. Es un salmo escrito por el rey David hablando del Mesías prometido. Como Salmo 2, 22, 69, habla de Jesús. Este salmo habla de Jesús. Y no estamos seguros de lo que estaba sucediendo en ese entonces, pero fue escrito como parte de los últimos libros de Salmo. Salmo está dividido en 5 libros. Los últimos libros magnifican a Dios y su grandeza y su victoria. Y cuando David escribe el primer Señor, en mi traducción, yo tengo la Biblia de las Américas, fíjense que dice que las letras del Señor están en mayúsculas. Y cuando vemos eso, significa que el nombre de Dios es Yahvé o Jehová. Jehová, el Dios de Israel. El segundo Señor es Adonai, que era un uso común para los oficiales. Los esclavos llamaban a sus amos Adonai, común. Y no pierda este punto. Adonai se refiere a alguien más grande que el hablante. ¿Y quién está hablando ahora? David. Entonces David no está hablando de sí mismo, sino el rey prometido de su linaje. Vamos a Jeremías 23:5. Jeremías 23:5, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Jeremías 23:5. Nosotros vamos a identificar quién es el Señor de David. Mira lo que dice. Viene días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra, en toda la tierra. ¿Tú sabes lo que ellos están hablando de Jesucristo en este versículo? Otra forma de decirlo es, dice Jehová a Jesucristo. Dice Jehová a Jesucristo. No estamos hablando de David ni Salomón. Estamos hablando de Jesucristo, el Rey eterno del linaje de David. Y Él tendrá un reino que durará para siempre. Mateo 1:1. Mateo 1:1. Vamos a leer Mateo 1:1. Amén, ¿lo tienen? Amén. Dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. El Antiguo Testamento, ¿a qué apunta? A Jesús, la cruz de Cristo. Y eso es confirmado en lo que sigue en versículo 1 de Salmo 110. Vamos a regresar al Salmo 110. Mira, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Por si acaso, ¿Dios le pidió a David que se sienta a su diestra? No. ¿A Salomón? No. Nunca. Entonces, ¿de quién está hablando este salmista acá? David, ¿de quién está hablando? De Jesús. Solo Dios puede conceder ese privilegio de sentarse a su diestra. Solo Dios lo puede hacer. Y la mano derecha es un lugar de honor, y Jesús ha obtenido ese honor a través de la perfecta obediencia. Jesús, estamos hablando del Mesías, estamos hablando en el Salvador que Dios proveyó. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos 5, 7 a 9. Vamos a Hebreos, Nuevo Testamento, 5, 7 a 9. Hebreos 5, 7 a 9. Cuando lo tenga, por favor, digan amén. 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 Le voy a pedir a la hermana Claudia, si tú puedes leer Hebreos 5, 7 a 9.
Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Mira, lo primero que vemos es que Dios concedió esa posición a la mano derecha a Jesús porque era digno. Ojo, Jesús es digno. A donde Adán fracasó, él tuvo éxito. Y yo no lo digo, Romanos 5:17 lo dice. Yo lo voy a leer, no tiene que ir, pero Romanos 5:17, mira lo que dice. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de un hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. El pecado vino a través de Adán. La salvación viene a través de Jesucristo. Segundo, Dios le pidió que se sentara porque completó su obra. ¿Qué dijo Jesús en la cruz antes de morir? Consumado es. Él dijo, por si acaso, 99% terminé. No dijo eso. Consumado es. Terminó el trabajo. Nosotros tenemos que captar eso. Cristo está sentado, no porque está cansado, sino porque cumplió su propósito de salvar a su pueblo y ahora está reinando desde su trono. Él vino para salvar. Jesús vino para salvar. Yo no lo digo. Mateo 1:21. Vaya a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. María, ¿puede leer Mateo 1:21, por favor? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira lo que dice. Él salvará. Él no dice es una posibilidad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él cumplió su trabajo. Siéntate a mi diestra porque cumpliste. Y Dios aprobó su obra, su sacrificio. Ahora, ¿quién es su pueblo? Yo tengo que aclarar esto muy bien. Juan 17, versículo 6 y versículo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 y 9. Cuando lo tengan, digan amén. Juan 17, 6 y versículo 9. Amén. Mira lo que dice. He manifestado. Jesús está orando acá. Jesús está orando por sus discípulos. Y mira lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Me diste. ¿Quién le dio a Jesús? Dios. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora vamos al versículo 9. Dice, yo ruego por ellos. Jesús ruega por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me ha dado, porque son tuyos. Cristo vino para salvar y va a salvar. Mira, Juan 6:65, no tiene que ir, solamente anótalo. También dice, por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús no vino para ver si puede salvar. No vino para eso, sino vino para salvar. Ni una gota de la sangre de Cristo va a caer en vano. Ni una. Lo último que vemos en el Salmo 110, en este versículo, es el versículo 1, es que Dios va a poner los enemigos de Jesús como excavar. Y eso es impresionante. Ser un excavar era una metáfora de control absoluta. ¿Tú sabes a dónde lo tomaron? Cuando un rey era victorioso sobre otro rey, ponía sus pies en su cuello para mostrar control absoluto.
para pensar en esto. Cristo es victorioso. Noten que nada de esto ha sucedido. Ojo, estamos en Salmo 110, está en el Antiguo Testamento. Nada ha sucedido. Dios está apuntando el futuro que Él ha ordenado. Él va a cumplir. Desde el tiempo de David hasta Jesús fueron aproximadamente 1000 años. Y Dios cumplió perfectamente lo que dijo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Y cómo se demuestra la realeza de Jesús? Él gobierna desde su trono. El versículo 2 dice: el Señor Jehová, Yahweh, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Domina. Jesús está dominando. Y primero noten qué tan vinculado está Dios con Jesús. Dios y Jesús son uno. Cristo logrará esto a través de su persona, a través de su muerte, a través de su sacrificio y a través de su resurrección. Y también a través de su iglesia. Ya derrotó el pecado, el príncipe de este mundo, y la muerte. Cristo no va a morir otra vez. El pecado ya no tiene control en nuestra vida. Nosotros no somos, los cristianos no son esclavos al pecado. A veces rendimos al pecado. Eso es distinto. Pero no son esclavos. Entonces, la iglesia también tiene el poder en este mundo. La iglesia está en medio de sus enemigos. ¿Cómo puede vencer al enemigo? Predicando el evangelio, obedeciendo la palabra de Dios, equipando a los santos, siendo sal y luz en un mundo oscuro, amando a Dios con todo su corazón y haciendo todo eso para su gloria. Nosotros tenemos que entender que Jesús estaba en medio de sus enemigos, ¿sí o no? Los fariseos querían destruirlo. Lo mataron finalmente. Lo odiaban. Los líderes religiosos odiaban a Jesús. Él estaba en medio de sus enemigos, pero aún así tuvo la victoria. Y nosotros tenemos que captar que estamos en medio de nuestros enemigos. Efesios 6:12 nos dice claramente. Vamos a Efesios 6:12 para ver que estamos en medio de nuestros enemigos. Yo lo voy a leer, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Vamos a tener una lucha, ¿sí o no? Vamos a tener una lucha. ¿Significa que el cristianismo es fácil? No es fácil. Sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muchos de nosotros confundimos las cosas. Estamos luchando con una división, con un hermano o hermana. Déjame decirte, es espiritual. Es espiritual. Todo lo que nosotros sufrimos está mostrando que estamos en el medio de nuestros enemigos y muchas veces nos olvidamos que es espiritual. La iglesia domina a sus enemigos en el poder de Jesús. Y eso lo dice claramente en Efesios 6:10. ¿Alguien puede leer Efesios 6:10? Eddie, ¿puede leer Efesios 6:10? Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde vamos a recibir nuestra fortaleza? En el Señor, no en los programas, no en el ministerio, no en tus dones, sino solo en Él y obedeciendo su palabra, sometiéndote a nuestro Rey. Por favor, no pierdan este orden. Dios va a hacer los enemigos de Jesús un escabal. Dios lo va a hacer. El rol de Jesús fue la obediencia incluso hasta la muerte, y lo hizo. Él dijo: consumado es. Jesús domina a sus enemigos perfectamente. Él domina todo desde su trono. Dios, Jesucristo, porque Cristo cumplió su propósito. Él cumplió su propósito para la gloria de Dios, para rescatar, para salvar a su pueblo.
Entonces, ¿cuál es el resultado? Que Dios ha salvado a su pueblo. Versículo 3, mira lo que dice. Tu pueblo, de Salmo 110, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Amén. La iglesia de Cristo voluntariamente y activamente está lista para la batalla. El versículo 3 utiliza un lenguaje militar, pero noten que el pueblo de Dios viene voluntariamente en el día de batalla. Eso es importante, porque como todo discípulo de Jesús, en un momento, en un tiempo, éramos enemigos de Dios. Pero porque Él nos rescató de la muerte espiritual, ahora nosotros nos entregamos voluntariamente a Él. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Tenemos que entregar todo. Y no solamente vienen muchos en el día de batalla, sino que se consagran a través de la sangre de Cristo y son totalmente preparados para servirle. Dime quién va a un ejército para hacer lo que quieres. ¿Eso funciona? Jamás. Uno entra en ejército y se tiene que someter a comandante. Se tiene que someter. Y nosotros tenemos que someternos a Jesús. Pero no vamos de que alguien me forzó a hacerlo. No tengo oportunidad, no puedo entrar a la universidad, yo voy al ejército. No. Vamos voluntariamente. Porque Él nos rescató. Y ahora vamos a rendir nuestra vida a Él. La sumisión total es a la realeza de Cristo. Es la reacción natural de un verdadero discípulo de Dios. Jesucristo es el Rey establecido por Jehová. Él es el Rey. Es el primer punto. Él es el Rey. ¿Hay otro Rey? No. Solamente hay uno. Ahora, vamos a ver el segundo punto. El sacerdocio de Cristo, el versículo 4. El Señor ha jurado y no retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús no solo es rey establecido por Dios, pero también es nuestro sumo sacerdote. En el versículo 4 vemos varias cosas ocurriendo, pero la primera cosa que tenemos que ver, el Señor ha jurado. El Señor ha jurado y no va a cambiar su palabra. Él lo decretó y va a pasar. Él ha decretado que Jesús va a ser el Mesías prometido, pero también será el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos que preguntar, ¿quién es Melquisedec? Él fue un sumo sacerdote antes de que Dios hubiera establecido a Israel como una nación. Aparece 3 veces en la Biblia. Génesis 14, Salmo 110, lo que estamos viendo hoy día, y después en Hebreos. Ellos dicen de Génesis a Salmo 10 era casi 1000 años, y de Salmo 10 a Hebreos otros 1000 años, 1000 y pico años, algo así. Y sabemos muy poco de él, pero era el tesoro de las cosas de Dios como sumo sacerdote en ese tiempo. Su nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz, lo que Jesús cumple perfectamente. Y para entender por qué Jesús es el último sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, debemos acudir a Hebreos para captar la idea como ellos describen Melquisedec. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. El capítulo 7 habla de Melquisedec. Todo el capítulo. Entonces vamos a ver el versículo 7, capítulo 7, versículo 3. Eder, ¿tú puedes leer, por favor? Amén. Sin tener padre ni madre, y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Siendo hecho semejante que Melquisedec al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nosotros tenemos este concepto que Jesús nació y ahí empezó su vida.
Falso. Correcto. Él mismo dice en Juan 8, 58 y 59, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Antes. Como Jesús, Melquisedec no tiene linaje, es un sacerdocio eterno, sin principio ni fin, que apuntaba a Cristo. Correcto. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Lo digo otra vez, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. El segundo versículo, en ese mismo capítulo, Hebreos 7, del 23 al 25, dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, que no cambia, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él cumplió, Él dio su vida, ahora está sentado a la diestra. Él no va a morir, resucitó, no va a morir otra vez. Entonces ya no necesitamos otro sumo sacerdote. Pero mira, porque Jesús vive para siempre y no muere, nosotros tenemos que captar la idea que ya no necesitamos otro. ¿Cuántos sumos sacerdotes había en el Antiguo Testamento? Miles. Había muchos. Y el sumo sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre. Y era necesario. Y todavía es necesario. Porque expiaba los pecados de él mismo y del pueblo de Dios para acercarse a Dios. No podían acercarse a Dios sin expiar sus pecados. Y Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice en 1 Timoteo 2:5. Él no tiene que expiar sus pecados porque es perfecto, pero sí tiene que hacerlo por nosotros. Y lo hace por nosotros. Y en vez de sacrificar bueyes, ovejas, millones y millones que ellos sacrificaron, Él se sacrificó a sí mismo para quitar el pecado eternamente. Una vez para siempre. Una vez para siempre Él murió por mí. Él murió por ti. Jamás Jesús tiene que morir, porque ya lo hizo. Y Dios aceptó su pago y lo resucitó de entre los muertos. Antes tenía que sacrificar millones de ovejas y bueyes, ya no más. Cristo lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Y eso para mí me trae gozo, sabiendo que yo soy aceptado en Cristo, nada más y nada menos. Entonces, eso, lo que vemos en el Antiguo Testamento, apunta a Jesucristo, apunta a la cruz. Ahora, ¿qué sacerdote se sentó en el Antiguo Testamento? ¿Qué sacerdote se sentó en el Antiguo Testamento? Dime, ¿quién? Ningunos. Jesús se sentó porque cumplió lo que el antiguo pacto no pudo hacer. Lo que la ley no pudo hacer, Él lo hizo por nosotros. ¿Quién de nosotros podemos cumplir la ley perfectamente? Ningunos. Y porque no podemos cumplir esa ley perfectamente, no merecemos estar en la presencia de Dios. Un pecado te saca de la presencia de Dios. Si no me cree, mira a Adán y Eva. Un pecado los sacó de la presencia de Dios. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos. Hebreos 10, 11 a 14. Hebreos 10, 11 a 14. Amén. Amén. Elia puede leer Hebreos 10, 11 a 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre
se sentó a la diestra del Padre, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre los que son santificados. Entonces, tenemos que captar esto. Israel, en Salmo 110, están escuchando que el Mesías y el Rey iban a ser la misma persona. Y déjame decirte, iba a chocar al toque. Porque ellos vieron esos oficios como dos oficios distintos. Entonces, era difícil para captar para ellos. Tú me vas a decir que el Rey de Israel y el sumo sacerdote iba a ser tomado por una persona. Era difícil. Y nosotros tenemos que captar eso. Ellos entendieron esas posiciones distintas. Y tanto como Saúl como Usías intentaron desempeñar el rol del sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Dios? Lo castigó. Entonces en su mente, para ver Jesús, el Mesías como sumo sacerdote, era totalmente extraño. Pero Jesús puede asumir ambos roles porque es perfecto. A donde ellos fallaron, Él tuvo éxito. Él no tenía que expiar sus pecados, porque era perfecto, lo hizo por nosotros. Y Jesús aprobó su ofrenda y lo resucitó. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro Rey. Dios decretó que solo Jesús iba a ser el eterno Rey y sumo sacerdote, y nadie puede detenerlo. Nadie. Si Dios decidió amarme a mí y a ti antes de la fundación del mundo, no importa lo rebelde que es, Él te va a transformar. Lo hizo con Pablo, lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Para Dios nada es imposible. Tenemos un concepto de Dios, de un Dios débil. Tenemos un concepto de un Dios con una barba gris y con un bastón caminando. Viejo, no, sácase eso de su mente. Dios es poderoso, Él es omnisciente, omnipresente, soberano, bueno, amoroso, justo, y la lista continúa. Él es Dios. Dios no es lo que tú o yo decimos que es. Escúchame. Él es lo que Él mismo se revela y declara a través de su palabra. Ni tú ni yo podemos cambiar la voluntad decretada de Dios. Escúchame. Correcto. Porque hay muchas personas que creen que pueden manipular la voluntad de Dios porque no pueden captar lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos falsos maestros enseñando ese tipo de teología, que podemos cambiar la voluntad de Dios. Pero eso es falso, hermanos. Esos falsos maestros enseñan que nuestras palabras tienen poder para traer vida, bendiciones y éxito. Muéstrame eso en la Biblia, muéstramelo. No lo va a encontrar, no existe. No existen estas cosas, y eso se llama idolatría y paganismo. Ojo, nosotros no tenemos el poder de cambiar las cosas. Lo que Dios decreta, Él va a cumplir. No somos dioses, como dicen algunos. Solo hay un Dios, y Él decretó que Jesús sería el Rey y sumo sacerdote que quitará una vez para siempre los pecados de su pueblo. Jesús es la persona que Dios ha establecido. Él es el Mesías y está constantemente intercediendo a favor de sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Que confían en Jesús como su Señor y Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote, o lo reconozca o no. Él es el Mesías. Él es. Hay mucha gente que va a decir, yo no creo en Jesús. Está bien, pero es una realidad. Hay muchos que van a decir, el mundo es plano. Está bien, créelo. La verdad es la verdad. No cambia.
porque tú piensas o te sientes de esta forma. Dios es Dios. Y hay verdad absoluta que se encuentra a través de su palabra. De que nos lleva al último punto. Y ese es el punto que muchos no quieren hablar. No quieren hablar del el juicio de Jesús. El juicio de Jesús. El 5 al 7. El juicio de Jesús. Y el Señor está a tu diestra, quebrantará a reyes en el día de su ira. El último punto es difícil de captar porque muchas personas no quieren hablar de este punto. El juicio de Dios. El juicio de Dios ejecutado a través de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento Jehová maneja todo el juicio. En el Nuevo Testamento da ese oficio a su Hijo. Y pensamos que Dios no castigará a la gente por rechazar sus mandamientos y pecar contra Él. ¿Qué tontería es eso? ¿Qué tontería? Un pecado merece la muerte. Uno. Solamente uno. Nosotros merecemos el infierno. Yo no lo digo, Dios lo dice. Nosotros necesitamos la perfección para estar en su presencia. Nosotros, mira, el versículo 5 dice, Jesús está a la diestra de Dios y Él destrozará a reyes en el día de su ira. Un día viene en que todos verán a Cristo. Y muchos van a estar alegres y muchos tendrán temor porque rechazaron a Dios y el Salvador que Él proveyó. Eso es lo que va a pasar. Piensa, Jesús va a destrozar a reyes. Si Él puede destruir a reyes, presidentes, naciones, quien tiene ejércitos a su lado, ¿tú crees que te puedes escapar? Ni modo. Él juzgará a las naciones, dice el versículo 6. Toda persona estará ante Él para ser juzgado. Toda persona, sin excepción. Y solo será juzgado en un criterio. Uno, escuchen. La aceptación o rechazo de Jesús como tu Señor, Salvador y Rey. Uno. Un criterio te va a juzgar. O rechazaste o abrazaste a Jesucristo. Nada más. Nada menos. Tan sencillo. O abrazaste o rechazaste a Jesús. Ese es el criterio en cual nosotros vamos a ser juzgados. Y eso duele para pensar. Piensa. La eternidad va a ser determinada por una decisión. Correcto. Una. Y no pierdes ese punto del versículo 6. Muchos tratarán de ir en contra de Dios y Jesús. Mira lo que dice. Juzgarán entre las naciones, las llenará de ¿qué? Entonces va a haber gentes que van a decir ¡no! Y van a ir contra Jesús y Dios. Y ustedes pueden imaginar, eso no va a terminar bien para ellos. Pero esa es la realidad. Todos nosotros hemos escuchado que el infierno será un lugar de llanto y crujir de dientes. Vamos a explicar eso un poquito para tener el contexto. El llanto será de las personas que van al infierno y se van a dar cuenta que se equivocaron. Y van a decir, ay Dios, no acepté a Jesús, pero ya sería muy tarde. Esos son los llantos, porque perdieron la oportunidad de abrazar el Evangelio. El crujir de vientres será de la gente enojado con Dios diciendo, ¿por qué me enviaste acá? Eso va a ser la gente. Van a estar tan enojados con Dios que van a decir, ¿por qué me enviaste acá? ¿Cómo te atreves? Y si podían matar a Dios, lo harían en ese momento. Tan enojado con Dios. Habrá un día de juicio. Cristo volverá y muchos estarán enojados con Él y otros con miedo y lágrimas, porque sería muy tarde. Y el verso 7 afirma que el Señor beberá
y levantará su cabeza, lo que significa que será victorioso. Victorioso. Vemos ejemplos a donde Israel estaba cansado, pero levantaron su cabeza porque eran victoriosos en Dios. Dios no perderá la batalla ni la guerra. Él no va a perder la batalla ni la guerra. Él ya ha determinado el principio desde el fin, incluyendo su victoria contra el enemigo, el pecado, la muerte, los demonios y Satanás. Tú no puedes detener lo que dice Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que captar. La salvación no puede venir a través de Buda, Alá, los ángeles, aún la madre de Jesús. No puede venir de esas cosas. Correcto. No puede llegar por tus obras. No puedes heredar la salvación de tus padres. Ni ir a la iglesia, ni hacer cosas humanitarias puede salvarte. Ninguna de esas cosas te puede salvar. El infierno estará lleno de gentes religiosas, lleno de personas que pensaron que estaban bien con Dios, intelectuales. Va a estar lleno del infierno. Si quiere tener una relación con Dios y ser hecho justo ante sus ojos, solo puede hacerlo de una manera. Un criterio. Uno. No es a través de lo que puedes hacer, sino de lo que hizo Cristo por ti. Correcto. Y la pregunta más grande que una persona puede hacerse se puede ver en Hechos 16:30. Vamos a Hechos 16:30. Dame darte un contexto de lo que está pasando acá. Pablo y Silas están encarcelados por predicar el evangelio. Están en la prisión en la noche alabando a Dios y cantando himnos. Dios sacude la prisión y se abren todas las puertas. Y después el carcelero, me imagino que estaba durmiendo, se levantó, vio todas las puertas abiertas y iba a tomar su espada y matarse. Porque la ley en ese entonces era, si tú estabas encargado de un prisionero y él se escapa, tú rindes tu vida. Correcto. Entonces ese es el contexto. Y Pablo dice, y Silas dijeron, no te mates. Porque todos estamos acá. Y me imagino nervioso, y me imagino que él cerró las puertas, o los prisioneros cerraron las puertas, y después de cerrar las puertas y ve que todo estaba seguro, él se acercó a Pablo y a Silas y le hizo una pregunta. Mira, el carcelero, entonces, Hechos 16:30, entonces los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Correcto. Él no dijo, ¿qué ministerio tengo que levantar? Él no dijo, ¿qué iglesia y denominación tengo que ir? ¿Qué tengo para ser salvo? ¿Con quién? No con el hombre, con Dios. Correcto. Y esta es la pregunta que cada uno de nosotros tuvo que hacer en algún momento o necesita hacer hoy día. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y mira la respuesta de Pablo y Silas en el versículo 31 al carcelero. Y ellos respondieron, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él no dijo, sea bautista y tú vas a ser salvo. Correcto. Sea presbiteriano, luterano, metodista. No. Creer en el Señor Jesucristo. Creer significa confiar en Jesús tal y como se presenta en el contenido del Evangelio, en su palabra. Y Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres que podemos ser salvos. Jesús. Ellos en el cielo no te van a preguntar a qué iglesia asististe. No, ellos te van a preguntar una cosa, un criterio. O crees o rechazaste a Jesús. Te exhorto a que te arrepientes de tus pecados y creas en el Salvador que Dios proveyó, que es Jesucristo, el Rey, el sumo sacerdote, el que va a juzgar.
es el Señor. No hay otro nombre en cual nosotros podemos ser salvos. Y no estamos hablando de una cosa ligero. Estamos hablando de la eternidad en la condenación o la eternidad gozándote en la presencia de Dios. Eternidad. Piensa eso. Si vivimos a los 70, 80 años, amén. Pero eso no se compara a la eternidad. Correcto. La eternidad es la eternidad. Mira, este es 50, 60 años. Esta es la eternidad. Y sigue. Correcto. Y muchos, y el mundo dice que Dios no existe. Este es el infierno. Este mundo es el infierno. Mentira del diablo. Este no es el infierno. Hay un lugar de castigo eterno. Porque muchos dirán en el último día, yo fui a la iglesia, yo profeticé, yo fuera demonios, yo realicé milagros, y Jesús dirá, apártate de mí, tú que practicas la iniquidad, Mateo 7:21, apártate. Y eso significa que viviste como Dios nunca se reveló a través de su palabra. Nunca nos dio un Salvador que se llama Jesucristo. Y déjame decirte, para el creyente, alaba a Dios porque eres salvo por su gracia en Cristo. Sin embargo, debemos estar preparados para luchar contra los enemigos espirituales a través de la palabra de Dios. Somos soldados en el ejército de Dios. Yo lo voy a repetir otra vez porque nosotros no captamos esa idea. Somos soldados en el ejército de Dios y no fuimos salvados para vivir cómodos en esta vida, sino para predicar el Evangelio y vivir el Evangelio para que el mundo pueda ver su gloria y su honra. Entonces, despiértate, levántate, deja de pensar que este mundo gira alrededor de tu persona, gira alrededor de la palabra de Dios, gira alrededor de nuestro Padre Celestial. Esta es la realidad, Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de levantarnos y decir, gracias, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos ese privilegio y abusamos de ese privilegio. Pensamos que estamos bien y podemos vivir tranquilo, tomar títulos, ahorrar dinero para nosotros y no pensar en las cosas de Dios. No, somos soldados y estamos debajo de la autoridad de nuestro comandante. No se olviden eso, porque un día viene juicio. Dios y Cristo serán victoriosos. Ellos no van a perder la batalla, ni la guerra. Para aquellos que rechacen a Cristo, llorarán en tristeza. Y será muy tarde. Y crujirán los dientes contra Dios en odio. Eso es lo que va a pasar. Ningún hombre es garantizado el día de mañana. El título de esta prédica es conocer a Cristo. Pero te pregunto si Él te conoce a ti como discípulo. Esa es la pregunta. Si no, arrepiéntate de sus pecados y confías solo en el Salvador que Él proveyó. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu paciencia con nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por no ver la maravilla de la cruz de Cristo. Hoy vimos a través del Salmo 110 que solamente hay un Salvador. Amén. Hay un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. No podemos ser salvos de nada más, Señor. No hay otro nombre debajo de los cielos en cual nosotros podemos ser salvos. Ayúdanos para confiar en Jesús y a predicarnos el Evangelio nosotros mismos, porque nos olvidamos, Señor. Y si hay gente acá que no te conoce, por favor, Señor, quiebra su corazón, quiebra su mente y llévalo a la cruz de Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.